Quiero en primer lugar agradecer a la universidad, a CIEN, al Instituto de la Judicatura y a todos ustedes por la invitación. Yo haré algunas reflexiones, 2 o 3, y creo que lo útil puede ser después tener un intercambio de ideas. Para mí es particularmente grato además estar con ustedes el día de hoy, porque yo en el Perú soy abogado ejerciente y profesor universitario, pero además integro el Consejo Consultivo del Poder Judicial, que estamos desde hace algunos meses, está integrado con el cambio del nuevo presidente de la Corte, mayoritariamente por economistas por primera vez. Entonces, yo soy el único abogado aliado de los economistas en esa función, y estamos tratando de introducir algunos cambios importantes en la organización y sobre todo en la legislación peruana para tratar de modernizarla, ¿no? De manera que es un placer particularmente grato por eso estar con ustedes hoy día en la mañana. Yo quisiera primero hacer una breve introducción del problema del análisis económico del derecho y luego hablar de un tema en particular, ¿no? Hablar primero un poco de la idea en qué consiste el análisis económico del derecho y luego hablar de un caso que ustedes como magistrados probablemente les interese o alguna vez se han enfrentado o se van a enfrentar a él. Es el problema de la responsabilidad civil y las diferencias que hay entre la aproximación que el derecho civil tradicional ha hecho a la responsabilidad civil y los planteamientos del análisis económico del derecho. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste el análisis económico del derecho? Los abogados y los economistas lamentablemente vivimos de espaldas. Digo lamentablemente porque eso no ha sido así en el pasado. Si ustedes examinan dónde se enseñaba economía hasta los años 20 del siglo pasado, eran en las facultades de Derecho. Es decir, el lugar donde, por ejemplo, en Europa se enseñaban clases de economía, eran las facultades de Derecho. Y curiosamente hay algunos grandes economistas que no han sido economistas profesionales, sino abogados. El caso muy singular de uno que cumple 100 años de edad la próxima semana y que es el fundador del análisis económico del derecho, es el más notable, Ronald Coase. Ronald Coase, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1996, no es economista, es abogado de profesión. Y cumple 100 años de edad, lo cual no es poco porque sigue editando clases en la Universidad de Chicago todas las semanas. Va a haber una mega conferencia el 4 y 5 de diciembre, precisamente en honor al profesor Coase. Otro muy famoso premio Nobel de Economía fue abogado, Friedrich Hayek. Él tiene un doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Viena. Después se hizo economista, pero digamos, su entrenamiento profesional fue el derecho. De manera que no hemos vivido de espaldas en el pasado. Ha sido a raíz esencialmente del positivismo jurídico, de la irrupción del positivismo como consecuencia especialmente del legado de Kelsen, en el cual los abogados nos hemos creído la historia de que somos una ciencia autónoma y nos hemos desligado de otras ciencias sociales. La economía tuvo la misma pretensión de convertirse en una ciencia autónoma y a partir de ahí los abogados y los economistas vivimos de espaldas. Creo que nos ha hecho un daño enorme. En la historia de la economía, por ejemplo, el padre fundador de la economía es Adam Smith. Adam Smith nunca fue profesor de economía, fue profesor de derecho en la universidad. ¿Y qué derecho? Derecho civil, porque Escocia no es de common law, Escocia es de derecho civil. Y Adam Smith fue profesor de derecho toda su vida y de filosofía moral. Uno de sus libros más famosos se llama precisamente Las lecciones de jurisprudencia, que es el cuaderno de apuntes de un alumno, porque él nunca escribió un libro, dictaba clases, y un alumno tomó notas de lo que él dictaba clases durante 30 años en la universidad en Escocia, que eran sus clases de derecho civil. Por eso hay dos versiones de las lecciones de jurisprudencia, porque se encontraron dos cuadernos, y no son exactamente iguales, se parecen mucho. Pero un alumno tomó notas de una manera y otro tomó notas de otra manera. Y hay dos versiones de las lecciones de jurisprudencia de Adam Smith. Si ustedes las leen, su sorpresa va a ser que Adam Smith habla de derecho romano, de lo usucapión, que habla de las servidumbres, que habla de la teoría del derecho que conocemos, porque él era profesor de derecho romano, de derecho civil. Escocia no es un país de common law, inclusive hoy. Escocia es un país de derecho civil.
Entonces, estamos espaldas hoy día cuando la tradición no nos pone de espaldas. Los economistas menosprecian a los abogados hoy día. No nos consideran serios. Creen que no tenemos un método científico. Que somos unos sofistas. Los sofistas. Hablábamos una retórica, pero no hay nada científico en el derecho. El derecho es la exposición de intereses y conveniencias. Pero no hay ninguna ciencia. Y los abogados tenemos una no menor desprecio por los economistas, a los que consideramos unos tipos que hablan cosas incomprensibles, ¿no es cierto? Y que no tienen ninguna relevancia con la vida. Es un error, un grave error, que en las facultades de Derecho, que en el mundo profesional, estas dos disciplinas se hayan separado, como no estuvieron separadas durante un largo periodo de tiempo. Es obra singular de una persona, precisamente el profesor Ronald Coase, que cumple 100 años la semana entrante, haber planteado la reconciliación del derecho con la economía. Y han sido fundamentalmente sus ideas expuestas en la Universidad de Chicago durante toda su carrera de profesor, la que ha dado lugar a una disciplina, a una metodología llamada el análisis económico del derecho. Coase no ha escrito un libro, es un caso bastante curioso. No tiene un libro y ha ganado el Premio Nobel de Economía, y muchos dicen que es el economista vivo más importante de la historia, y sus dos artículos principales han sido más citados que el Capital de Marx. De manera que su influencia intelectual es aún mayor que la de Marx, que no es poco desmerecer, es un economista vivo además. El profesor Coase escribió solo 2 artículos, ha escrito más, pero 2 artículos fundamentales, ha escrito media docena más. Uno en el año 1937 y otro en el año 1967. Es un hombre de pocas palabras, pero cuando escribe algo es realmente algo serio, que cambia la historia. El artículo de 1937 funda el análisis económico del derecho y se llama La naturaleza de la empresa, que es un estudio de la función económica de las sociedades mercantiles. El artículo de 1967 se llama El mito del costo social, y lo escribe 30 años después del primer artículo para replantear algunos de sus puntos de vista. Solo hay otro premio Nobel en la historia de los premios Nobel que ha escrito menos que Coase para merecer un premio Nobel. Es el caso de Babinski, que ganó el premio Nobel de Medicina a principios del siglo XX, que solo escribió una página, donde describió el famoso reflejo de Babinski, que lo padecen las personas que han sufrido de un daño cerebral severo. De manera que la segunda intelectual en el mundo que menos ha escrito y que ha merecido un premio Nobel es el profesor Coase, lo que es una demostración de que no hay necesidad de escribir mucho, sino de escribir cosas importantes. Como le digo, no ha escrito un libro en su vida. Profesor, ha escrito algunos artículos muy curiosos, una teoría económica de los faros, cómo se establecen los faros en las costas, y una teoría económica del espectro electromagnético, que sirvió de ilustración para la reforma de la ley del espectro electromagnético que hubo aquí en Guatemala, y fue uno de los antecedentes intelectuales más remotos. ¿Por qué es importante Coase y en qué consiste el análisis económico del derecho? Coase hace un planteamiento muy sencillo. Coase dice lo siguiente: el derecho no es indiferente para la economía. El derecho tiene consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque el mercado es costoso. Los economistas y los abogados no se han dado cuenta, dice Coase, de la íntima relación que existe entre sus dos disciplinas. El mercado es costoso. Generalmente los economistas se han puesto a estudiar lo que se transa en el mercado y han estudiado los precios de los bienes y los servicios. Pero ¿qué dice Coase? Se han olvidado de una cosa esencial. El mercado es costoso, cuesta algo más que los bienes y servicios que se compran y se venden dentro del mercado. Usar el mercado de suyo es costoso. Cuesta la cantidad de tiempo y de información necesarias para servirse de él. Cada vez que yo compro o vendo algo, requiero tiempo. Cada vez que compro o vendo algo, requiero información. Si yo quiero comprar zapatos, requiero tiempo, pues, para ir a buscar los zapatos que quiero comprar. Y requiero información, saber cuáles son los precios comparativos de los zapatos en el lugar donde voy a comprarlo. Usar el mercado no es gratuito, es costoso. Entonces, ¿cuál es el aporte de Coase? Hecha esta
precisión. El aporte de Coase es el siguiente. Él dice que la función económica eso se llama, según Coase, el costo de transacción. ¿Ya? El costo de transacción es la cantidad de tiempo y de información que se necesita para utilizar al mercado. ¿Cuál es la tesis de Coase que da lugar a esta metodología? La tesis de Coase es que el derecho tiene como función económica reducir el costo de transacción. Es decir, incrementar la información y reducir el tiempo cada vez que se utiliza el mercado. Y que las instituciones jurídicas aparecen en el mundo para permitirle al hombre utilizar el mercado, para reducir los costos de transacción. ¿Para qué existe, por ejemplo, la posesión? La posesión existe porque no habría manera de desarrollar un mercado sin tener un derecho real asignado. Imagínense por un minuto qué comprar y qué vender. La mínima asignación de derechos reales se basa pues en la posesión física. Yo agarro algo ya, eso ya lo puedo intercambiar pues. Entonces, la posesión reduce el costo de transacción. La compraventa reduce el costo de transacción. La hipoteca reduce el costo de transacción. El ejemplo que él pone en su famoso artículo del año 37, la naturaleza de la empresa es la sociedad anónima. Él dice, la institución por excelencia del derecho que nos permite ver cómo se reduce el costo de transacción es la sociedad anónima. No se necesitan sociedades anónimas, en teoría. Ustedes a través de contratos de prestaciones recíprocas podrían reemplazar a una sociedad anónima por un paquete de contratos. ¿Por qué aparece la sociedad anónima? Porque reduce el costo de transacción, pues. Pasas de un contrato de prestaciones recíprocas a un contrato de prestaciones autónomas. Y organizas una sociedad anónima para reducir el costo de transacción. Porque cada vez que usas el mercado, cuando tienes una sociedad anónima, es más barato. Porque todo está organizado vertical y jerárquicamente, donde hay un gerente que toma las decisiones a nombre de la organización. Y hay un grupo de gente que trabaja para él. ¿No? Esta idea muy sencilla dio lugar a un movimiento gigante. La idea de que el derecho tiene una función económica y que ha permitido reconciliar al derecho con la economía. Al extremo de que el profesor Posner, el famoso profesor de Chicago, dice que va a haber una carrera del futuro, que ya a nivel de las maestrías en las universidades norteamericanas no se puede separar al derecho de la economía. Que se habla de la jus economía o de la ingeniería jurídica, hablan algunos, ¿no es cierto? Es decir, hay una nueva carrera, que es la fusión del derecho con la economía. Hoy día un abogado que no sabe leer un balance no tiene futuro en un mundo globalizado. Estamos en otro mundo, y ese mundo es consecuencia de la reconciliación del derecho con la economía. A partir de las ideas del profesor Coase, el análisis económico del derecho aparece como un movimiento intelectual en las universidades norteamericanas. Y dos discípulos del profesor Coase, uno en la Universidad de Chicago y otro en la Universidad de Yale, crean un movimiento enorme. En Chicago, el profesor Richard Posner. En Yale, el profesor Guido Calabresi. Y han dado lugar a lo que es probablemente el movimiento académico, jurídico más notable de los últimos 50 años. Son abogados que saben economía, pero si quieren ustedes, economistas que saben derecho. ¿No? Y es muy notable, se pueden encontrar cantidad de libros importantes. Aquí en Guatemala yo he visto ayer, en la librería de la universidad, todos los libros importantes de análisis económico del derecho. Esencialmente hay dos manuales muy famosos que están traducidos al español. Uno se llama Análisis Económico del Derecho, del profesor Posner, editado en Fondo de Cultura Económica, lo encuentran aquí, está en Sophos también, y en Artemis Edinter, los he visto en los tres, en la última edición de Fondo de Cultura Económica. Y el otro manual muy famoso, son de los profesores Kutter y Ulen, de la Universidad de Berkeley, que se llama Economía y Derecho, que es el otro. Estos son los dos manuales que se usan para la enseñanza de este curso en las universidades norteamericanas. Los dos son bastante sencillos, son manuales universitarios, pero bastante didácticos y permiten entender un poco la filosofía implícita en esta disciplina. Se parte de un concepto. El derecho tiene una función económica, que consiste en reducir los costos de transacción. Eso nos lleva a pensar que hay un derecho eficiente y a pensar que hay un derecho ineficiente. Porque el derecho que reduce los costos de transacción es eficiente. Pero puede ocurrir que hay un derecho que en lugar de reducir el costo de transacción lo incrementa. En lugar de reducir la cantidad de tiempo cada vez que quieres hacer una operación en el mercado, que le eleve, que se haga más difícil, ese es un derecho ineficiente. O en lugar de incrementar la cantidad de información en el mercado,
la reduzca, ese derecho es ineficiente. Entonces hay una gran cantidad de literatura que estudia desde un punto de vista práctico la aplicación del derecho a diferentes instituciones o en diferentes contextos y trata de determinar cuándo el derecho es eficiente y cuándo el derecho es ineficiente. Es muy curioso que Calabresi y Posner son como ustedes, jueces. Los dos jefes de la escuela, ¿verdad?, que son rivales además en todos sentidos, se odian. Les pasa a Calabresi y a Posner lo que le pasaba a Savigny y a Jhering. No sé si ustedes saben la historia. Savigny despreciaba a Jhering, lo consideraba un insecto, y Jhering odiaba a Savigny de lo más profundo de su alma. No se dirigían la palabra. Jhering era bastante menor que Savigny. De hecho, a la muerte de Savigny, a algún intonso se le ocurre invitar a Jhering para que haga el discurso fúnebre. Y es muy famoso el discurso fúnebre de Jhering a la muerte de Savigny. Empieza diciendo Savigny era un hombre muy brillante y termina diciendo era un imbécil, ¿no es cierto? Siempre estuvo equivocado, no sé por qué le dieron una cátedra. Es una sarta de insultos muy famosos, se odiaron toda la vida. Pues el discurso fúnebre de Savigny, de Jhering, terminó siendo, en honor a Savigny, terminó siendo una retahíla de insultos. Bueno, ocurre con Posner y Calabresi más o menos lo mismo. Son dos personas que han sido alumnos de Coase los dos, pero son jefes de escuela y no se dirigen la palabra, los dos son jueces, y jueces del mismo nivel, lo que sería un tribunal de apelaciones. No les extrañe cualquier rato que cualquiera de los dos acabe en la Corte Suprema. Un gobierno de Obama me hace pensar más en Calabresi, que es un hombre de izquierda, que en Posner, pero los dos son probablemente los académicos, más siendo jueces, son los académicos más importantes del mundo. Los juristas más importantes del mundo hoy día son dos americanos, Posner y Calabresi, que hacen lo mismo, pero son rivales y no se quieren nada. Ahora sí está escrito de esas rivalidades del mundo de los abogados y el mundo de los académicos. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela de Yale y la escuela de Chicago? ¿Por qué hay esta rivalidad? La diferencia es metodológica. La gente de Chicago sostiene que el análisis económico del derecho está hecho para estudiar las cosas tal y como son y no pretende hacer ninguna sugerencia respecto de reformas del derecho. Posner y sus seguidores, que son muchísimos ahora, Posner tampoco es un jovencito, sostienen que el análisis económico del derecho hace análisis positivo, en sentido científico, ¿no? Estudia los fenómenos jurídicos y económicos tal y como son, y no tiene nada que decir respecto a cómo se pueden cambiar. Más aún, él cree que no se pueden cambiar, que el derecho es un producto evolutivo y que no se pueden introducir cambios en el sistema jurídico deliberadamente. No nos olvidemos que ambos están educados en la tradición del derecho común. Calabresi, en la escuela de Yale, ha desarrollado una posición metodológica exactamente adversaria de la de Chicago y sostiene que el análisis económico del derecho está para hacer análisis normativo, no solo estudiar las cosas como son, sino estudiar las cosas tal y como deben ser y proponer modificaciones a las instituciones jurídicas. Entonces hay, lo pueden ver ustedes con facilidad en Internet, porque todo está en Internet sobre este tema, unas rivalidades enormes, ¿no? Digamos, la escolástica de los discípulos ha hecho, por supuesto, que las rivalidades se profundicen, ¿no? Entonces la gente de Yale tiene una visión totalmente antagónica de la gente de Chicago. Son las dos grandes escuelas de análisis económico del derecho. Como Calabresi y Posner son jueces, son hombres prácticos, lo que es bastante llamativo. Los académicos suelen ser muy poco prácticos. Pero como ellos no solo son académicos, sino son jueces, son gente absolutamente práctica, que se han dedicado su vida a resolver conflictos. Entonces, no pueden darse el lujo de la especulación, pese a que son profesores y líderes de escuelas de juristas. Yo diría que una de las contribuciones más notables del análisis económico del derecho, precisamente porque son los dos personas prácticas, dos jueces que tienen que resolver problemas concretos de la vida real, se da, podríamos hablar de muchos terrenos, pero creo que uno, ya que ustedes son magistrados y estamos en una escuela de derecho, creo que hay uno que nos permite ilustrar, creo yo, la novedad de esta escuela y un poco ilustrar lo que creo yo es una de sus contribuciones más notables, porque ha tenido una gran aceptación en la jurisprudencia norteamericana.
es el problema de la responsabilidad civil. Esencialmente se debe a Guido Calabresi, en un muy famoso libro llamado El costo de los accidentes, que lo encuentran en español con gran facilidad. Ha sido publicado por la editorial Ariel, Derecho. ¿En qué consiste, qué ha hecho el análisis económico del derecho respecto de la responsabilidad civil? Bueno, ha hecho una crítica muy fuerte. ¿Qué dice Calabresi, qué dice la teoría económica respecto a la responsabilidad civil? Breve y sucintamente, dice lo siguiente, que el derecho civil, en su conjunto, responsabilidad contractual o extracontractual, ha enfocado el problema de la responsabilidad desde un punto de vista equivocado. El derecho civil, heredero a través del derecho romanista, del derecho romano, ha tratado de resolver el problema de la responsabilidad civil buscando al causante, al culpable. La regla de derecho natural, en un caso de responsabilidad civil, cuando se produce un incumplimiento contractual o un accidente, sea contractual o extracontractual, el caso, es que la cosa se pierde para su dueño, lo que los teóricos de responsabilidad civil llaman la regla de la propiedad. En derecho natural, la cosa se pierde para su dueño, pues. No hay responsabilidad civil. Hay un accidente, hay un cumplimiento contractual, qué pena, se perdió, se quemó tu casa, no llegaron las mercaderías, la cosa se pierde para su dueño. El derecho civil, al derecho civil esta solución del derecho natural siempre le pareció repudiable, porque había un reproche moral al hecho de que la víctima tuviera que soportar las consecuencias económicas de un daño. Entonces todo el derecho civil ha tratado de resolver un problema económico, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La responsabilidad civil es el problema económico implícito en la responsabilidad civil es el siguiente. Mientras que en la producción se crean bienes o servicios que crean un valor, en la responsabilidad civil se disminuyen bienes y servicios, se crea un disvalor. Mientras en la producción se suma, en la responsabilidad civil se resta. Entonces, frente a esa pérdida de recursos o de bienes, la regla de derecho natural ha sido casus sentit domino. Las cosas se pierden para el dueño. Y eso económicamente planteaba un problema, que era, no hay indemnización. Se perdió para ti. Entonces, ¿qué dice Calabresi? Todo el derecho civil, la historia de la responsabilidad civil dentro del derecho civil tradicional consiste en pasar de la regla de la propiedad, la cosa se pierde para su dueño, a la regla de la responsabilidad, identificar al culpable, para que pague la cuenta, un problema económico, la distribución de la cuenta, ¿no? De la víctima, el dueño, la víctima que lo padece, al causante. Y todos los procedimientos que ha creado el derecho civil han sido hechos para identificar al causante. El derecho romano, contrariamente a lo que mucha gente piensa, tenía responsabilidad objetiva. La lex Aquilia tiene responsabilidad, hay una responsabilidad cuasi delictual para responsabilidad civil. Es el derecho romanista, ya por la influencia de los canonistas a partir del siglo VII, que introduce la idea de la culpa subjetiva, en particular con San Isidoro de Sevilla, que es el creador del concepto de culpa civil, que no existe antes en la historia del derecho. San Isidoro de Sevilla fue un jurista muy original, generalmente los abogados lo ignoramos o lo soslayamos, pero él es uno de los grandes creadores del derecho romanista, ¿no? Y introduce el concepto de culpa, que es una cosa trascendente en la historia del derecho civil. No hay el concepto de culpa subjetiva antes de los escritos de San Isidoro, en particular de las etimologías. Él, fíjense, convierte la noción de pecado, él seculariza la noción de pecado y traslada el concepto de pecado judeocristiano al derecho civil que no existía en el derecho romano. Y pasa, por ejemplo, la noción de pecado venial, pecado mortal y pecado capital y lo convierte en culpa leve, grave e inexcusable. Es eso, es exactamente igual, él lo traslada de la teología al derecho. Por eso es tan difícil resolver un caso
de responsabilidad civil usando los conceptos de culpa subjetiva, pues porque es una discusión teológica. Y es una discusión teológica. Así la planteó San Isidoro de Sevilla, es el pecado venial, mortal y capital. La culpa leve, la grave y la inexcusable. Así aparece la responsabilidad por culpa subjetiva. Pero el derecho civil ha oscilado entre la culpa objetiva romana y la culpa subjetiva romanista. Y ahí estamos. La teoría del riesgo, que dicen que es muy moderna, no tiene nada de moderna, es la lex Aquilia, ¿no es cierto? Es volver a la culpa objetiva. La misma vaina, es decir, estamos hace 3000 años dando vueltas entre la culpa objetiva y la culpa subjetiva. ¿Qué dice Calabresi? Y es, yo diría, una contribución muy original de Calabresi. Él dice que todo esto es un error gigante, porque económicamente no interesa quién es el culpable. Da lo mismo. ¿Qué interesa económicamente? Interesa saber quién hace la utilidad de la imprevisión. El que pudo prever el riesgo contractual y no lo hizo, o el que pudo prever el accidente y no lo hizo, al menor costo posible, hace una utilidad de su propia imprevisión. Porque producido el riesgo contractual, que no preví, y producido el accidente, que no preví deliberadamente, mejoro mi posición a costa de la otra parte. Y esa situación es económicamente ineficiente. Que plantea Calabresi olvidarnos de la culpa y propone, porque él cree en el derecho, el análisis económico del derecho como un instrumento normativo para proponer modificaciones, propone pasar a una tercera regla, ¿no? A la regla que él llama del previsor racional. ¿Quién debe responder en un caso de responsabilidad civil? No el culpable. Tenemos que olvidarnos de esa vieja regla que hay en todos los códigos civiles del mundo. Aquel que por sus daños, descuido o imprudencia cause un daño a otro debe indemnizarlo, dice el Código Civil peruano. Segurito que en el guatemalteco hay una que se parece. ¿Ya? Eso es San Isidoro de Sevilla, ¿ya? Eso es teología pura. Entonces, ¿qué propone? Y además eso está en la jurisprudencia norteamericana también, exactamente igual, y en el inglés. ¿Qué propone Calabresi? Dice, eso es irrelevante. A mí no me interesa imputar al culpable desde el punto de vista económico. Esa norma es ineficiente, no me sirve para nada. De repente la víctima es la que tenía el costo de previsión menor. ¿Por qué tiene que ser responsable el culpable? A mí no me interesa ni el culpable ni el inocente, esto no es un confesionario. A mí me interesa quién hace una utilidad de la imprevisión. Porque él es el que se enriquece como consecuencia del incumplimiento contractual o como consecuencia del accidente que padece el otro. Entonces, él tiene que pagar, el que se enriquece de la imprevisión. Entonces, se le llama a esto la regla del previsor racional. A partir de ahí, Calabresi propone una fórmula. En realidad, recurre a una sentencia de un famoso juez norteamericano. ¿Cómo establecer quién es el previsor racional? ¿Quién tiene el costo de previsión más bajo? Y ahí recurre, y por eso los jueces son tan importantes, tanto en Guatemala, en el Perú, como en el análisis económico del derecho, recurre a una famosa sentencia de un juez norteamericano llamado Lerner Hand así como mano. El juez Hunt resolvió un célebre caso en la década del 40 que se llamaba Carroll Tawin versus USA. Carroll Tawin versus USA es un caso en el cual en el puerto de Nueva York se produce una colisión de una barcaza contra el muelle. Y el gobierno norteamericano enjuicia, por eso es USA, el gobierno federal, enjuicia a la compañía Carroll Tawin, que era la encargada de los remolques, de remolcar las barcazas para acoderarlas al muelle. Y le plantea un tema de inejecución de obligaciones, ¿no? Le plantea una demanda de incumplimiento contractual que debido a una negligencia de ellos en la maniobra de acoderamiento se destruye el muelle y tienen que indemnizar, piden una indemnización para el gobierno federal, porque son instalaciones federales. La sentencia del juez Lerner Hand es histórica. El juez Hunt dijo en su sentencia lo siguiente. Primero los hechos. No nos olvidemos de los hechos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se produjo la colisión? La colisión se produjo, entre otras cosas, hubo efectivamente una maniobra deficiente, pero se produjo y parece que el factor determinante del accidente es que se incrementó la marea, repentinamente. Y eso produjo que la barcaza colisione. Entonces, ¿qué dijo el juez Hunt? Dijo, cuando el costo
de previsión sea mayor que el riesgo por la probabilidad de que el riesgo ocurra, esa demanda debe ser considerada infundada. ¿Qué era este caso? Porque no se le podía pedir a la compañía de remolcadores que tuviera un sistema de control de mareas. En la década del 40, además, ni el gobierno americano tenía un sistema de control de mareas porque no había ni satélites, de manera que era muy costoso tener un sistema de control de mareas. Y el juez Hunt dijo que no se le podía pedir a una parte, ¿no es cierto?, que cumpliera cuando el costo de previsión era mayor que el riesgo. Entonces, la famosa regla de Hunt es, de acuerdo con Calabresi, la manera de establecer quién es el previsor racional. Cuando el costo sea mayor, cuando el costo de previsión de un incumplimiento contractual o de un accidente sea mayor que el riesgo por la probabilidad de que el riesgo ocurra, la demanda debe ser considerada infundada. Porque no se le puede pedir a una persona que incurra en un costo de previsión mayor que el riesgo, pues. En cambio, cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo, por la probabilidad que el riesgo ocurra, sea un cálculo actuarial simple, como el de una compañía de seguros, la demanda debe ser fundada. Entonces, la tesis de Calabresi es la siguiente: utilizar el Hunt Rule, la regla de Hunt, para determinar quién es el previsor racional y olvidarnos de la culpa, que ha llevado a los abogados a discusiones infinitas y a los jueces a sentencias imprecisas, confusas o finalmente arbitrarias, porque establecer quién ha incurrido en falta grave, leve o inexcusable es finalmente siempre una discusión sumamente compleja y relativa. Entonces, este es un caso particular, el caso de la responsabilidad civil. Probablemente es el tema en el que más se ha escrito en análisis económico del derecho, porque ustedes saben mejor que yo la litigiosidad americana. Los americanos son tan litigiosos como los indiecitos peruanos. Los indiecitos peruanos heredan los juicios, les encantan, ¿no? Es un orgullo de una familia en Cusco o en Arequipa heredar el juicio de su padre. Y el padre lo heredó del abuelo. Y nadie acaba el juicio. Que acaba el juicio es un deshonor, acaba el juicio, ¿no? Hay por ahí unos señores que litigan hasta hoy, desde 1911, la propiedad de Machu Picchu, ¿no? Porque Machu Picchu estaba en una hacienda privada y litigan y heredan del abuelo al hijo y del hijo al nieto y siguen muy orgullosos. Es una cosa de honor. Así como es una cosa de honor entre los indígenas peruanos pertenecer a una cofradía religiosa, es una cosa de honor ser el mayordomo de la fiesta, el patrono, es una cosa de honor tener un juicio. Que no tiene un juicio no es un caballero. Los americanos son igualitos, ¿eh? A los gringos son el pueblo que más litiga en el mundo. Se encanta litigar. Y se pelean por cuánta cosa hay, ¿no? Entonces, el pueblo americano, que es un pueblo litigioso, lo que más litiga es responsabilidad civil, pues, ¿no? Las historias ustedes las habrán escuchado todas, como jueces, ¿no? Los famosos casos, el de la señora que se quemó con el café a la salida de McDonald's, ¿no? El caso de la abuelita que llevó al niño al zoológico, metió la mano y la tigresa le arrancó la mano. Esos son los casos históricos. Termina metiéndole juicio a McDonald's, juicio al zoológico, juicio a Goodyear porque tuvieron un accidente. El famoso caso de las camionetas Ford Pinto, ¿no? Que si usted estaba doblando a la izquierda con la luz intermitente encendida y lo golpeaban por atrás, la camioneta explotaba, ¿no? Que dio lugar a uno de los más famosos juicios. Tuvo una película, el caso de las Ford Pinto, una película famosa, ¿no? Es un caso célebre el de Ford Pinto. Era una bomba. Si tú doblabas a la izquierda con la luz intermitente encendida y te golpeaban por atrás, el carro explotaba, ¿no? Claro, son casos célebres de la litigiosidad americana. Entonces, se ha escrito mucho respecto de responsabilidad civil desde el punto de vista de la teoría económica, haciéndole crítica a la culpa objetiva y subjetiva y proponiendo un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Los lógicos le llamarían a esto un nuevo paradigma, ¿no? Paradigma, cambiar de paradigma, que los abogados y los economistas pasemos de buscar al culpable a buscar al previsor racional, utilizando la regla de Hunt. Es decir, cuando el riesgo es menor, cuando el costo de previsión es menor que el riesgo por la probabilidad, esa demanda debe ser estimada. Si por el contrario, el costo de previsión es mayor o igual al riesgo por la probabilidad, esa demanda debe ser desestimada. Y de esa manera introducir elementos menos polémicos, menos arbitrarios en la decisión de los casos de responsabilidad civil.
Esto simplemente, y con esto termino, para ilustrar que el análisis económico del derecho no es una especulación teórica, pretende tener consecuencias prácticas, servir para solucionar conflictos. Y de hecho los jueces americanos utilizan el análisis económico del derecho. Los dos líderes de la escuela son muy famosos por utilizar el análisis económico del derecho para resolver los conflictos, ¿no? Cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad, la demanda es fundada, ¿eh? Donde B es costo de previsión, S es riesgo y Q es probabilidad. Si por el contrario, ¿no es cierto?, el costo de previsión es mayor o igual al riesgo por la probabilidad, la demanda es infundada. Eso son administrativas. Que los abogados lo único que hacen es repetir razonamientos preestablecidos. Además, por ahí yo leí una vez un libro de historia del derecho. Eso viene de Grecia, de Roma. Los abogados usan argumentos que vienen de los romanos. Los repetimos y los usamos para casos específicos. Son paralexemas, son unidades de sentido preestablecidas, que las usamos como quien arma un Lego. Entonces, es verdad lo que dice un juez célebre como Posner, que no hay que perder el tiempo leyendo demandas. ¿Cómo resuelve Posner un juicio? Muy interesante. Él dice que solo lee una cosa. Solo le interesa una cosa: el precio. ¿Por qué? El precio es un mecanismo de transmisión de información. El precio de un contrato, el precio de intercambio de bienes y servicios, no solamente nos transmite información respecto del valor de los bienes y servicios que se intercambian, sino también, sostiene Posner, implícitamente tiene un régimen de responsabilidad pactado por las partes. Los abogados estamos acostumbrados a resolver un problema de incumplimiento contractual examinando el incumplimiento al momento que éste se produce y utilizando para esclarecer las razones del incumplimiento referentes exteriores a la voluntad de las partes. Por eso los abogados, cuando se produce, por ejemplo, un incumplimiento de un contrato, o los jueces, ¿qué hacemos? Examinamos el incumplimiento en el momento en que se produce y utilizamos referentes exteriores para ver si la conducta de las partes, del culpable en particular, fue razonable. Entonces nos referimos ¿a qué? A la buena fe, a la común intención, a la costumbre del negociante, al buen comerciante, a la costumbre del lugar, a la costumbre de la plaza, por último al buen padre de familia, que son ¿qué? Metáforas exteriores a la voluntad de las partes. ¿Qué dice Posner ahora? Que el derecho está equivocado, pues, que económicamente es irrelevante examinar el incumplimiento del contrato en el momento en que se produce el incumplimiento, que hay que retroceder fenomenológicamente en el tiempo y preguntarse no por el incumplimiento al momento en que el incumplimiento se produce, sino por el incumplimiento en el momento en que se negocia el contrato, para buscar al previsor racional, el que tuvo el menor costo de previsión al momento de la negociación. Y en segundo lugar, hay que examinar el incumplimiento en función de referentes interiores al contrato, no en función de referentes exteriores. Lo que ocurre es como los abogados, por lo general, no tenemos formación económica, consideramos que el precio es jurídicamente irrelevante, cuando el precio no lo es. El precio incorpora información macroeconómica respecto del nivel de bienes y servicios deseado en una sociedad y microeconómica respecto del régimen de responsabilidad implícito para las partes. Entonces, ¿cómo deduce Calabresi el régimen de responsabilidad implícito en un contrato? Del precio. Por eso él dice, él no lee la demanda, él busca el precio. ¿Cómo así? Él dice que solo hay tres posibilidades en un caso de incumplimiento contractual. Que el precio sea mayor al mercado, que el precio sea igual al mercado o que el precio sea menor que el mercado. Nada más. ¿Qué pasa cuando el precio es mayor que el mercado? Significa, dice Calabresi, que las partes le han transferido el riesgo del contrato al vendedor. Porque por eso estoy pagando más que el mercado. Si yo estoy dispuesto a pagar más que el mercado,
Tengo que entender económicamente que el riesgo contractual lo retiene el vendedor que me cobra más caro que el mercado. Esa es la diferencia entre comprar un Mercedes-Benz y comprar un Tico. Por eso el Mercedes-Benz cuesta eso, lo que cuesta, porque el vendedor retiene el riesgo contractual. No pasa algo con el Mercedes y lo devuelves y te lo reciben. Por eso te venden el Mercedes a ese precio. Cuando en términos de ingeniería, un Tico o un carro de estos hindúes nuevos y un Mercedes-Benz son lo mismo. En términos de ingeniería es prácticamente la misma solución de ingeniería. ¿Qué pasa cuando el precio está por debajo del mercado? Bueno, exactamente lo contrario. Compraste barato, pues. Si compraste barato, el riesgo del contrato se transfiere al comprador. Compraste barato por debajo del mercado. ¿Qué querías? Era un par de zapatos que debían costar $250. Te los vendieron a 20. ¿Que fueran de cuero? No, pues cholo, diríamos en Lima. Eran de cartón. Llovió y se disolvieron. Bueno, pues por $20. ¿Qué querías? El precio no es irrelevante. Los abogados creemos, equivocadamente, por vivir de espaldas con los economistas, que el precio es irrelevante. El precio transmite información jurídica. Tiene un contrato implícito. En el precio hay un contrato implícito del que podemos deducir la responsabilidad de las partes. Entonces, ¿qué dice Posner? Esto es mejor que hablar del buen padre de familia, de la común intención. ¿Qué común intención? No hay común intención en los contratos, cada uno apuesta en contra del otro. Buena fe, qué chiste. ¿No es cierto? Es que la buena fe es otra discusión teológica. Vamos a ver qué pactaron y nadie nos puede engañar, porque el precio está ahí. Compraste papas por debajo del precio del mercado, eso significa que tú compraste por debajo del precio del mercado, tú como comprador tomaste riesgo contractual, por eso lo compraste por debajo del mercado. Compraste caro, no, perdón un momentito, significa que el vendedor, por eso tú aceptaste pagarle caro, porque el vendedor retuvo el riesgo del contrato. Entonces, ¿cómo falla Posner? Y por eso dice, yo sentencio sin leer, no me interesa lo que ella. Me quieren engañar los abogados, no me interesa. Yo miro el precio y sé la verdad. Por encima del mercado, responsable vendedor. Por debajo del mercado, responsable comprador. El problema está cuando el precio es de mercado, sin duda. Porque ahí ya no se puede deducir del precio la voluntad de las partes. Pero hay una solución para eso, que no es el caso fatigarlos, pero Calabresi propone también una solución para ese caso. ¿Por qué he querido tocar esto y termino aquí nomás, porque creo que he hablado mucho, para que ustedes vean que esto no es una especulación teórica, que esto está hecho fundamentalmente para resolver casos, ¿no? Que la idea del análisis económico del derecho es utilizar esta metodología para que los jueces o los abogados puedan resolver conflictos. En el caso del Perú, con esto acabo, hay una institución que resuelve todos sus casos a través del análisis económico del derecho, que es el Tribunal de la Libre Competencia. En el Perú hay una institución, se llama el Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual, un nombre un poco largo. Sus siglas son INDECOPI. INDECOPI tiene un tribunal administrativo con dos salas, una que ve propiedad intelectual y otra que ve libre competencia. El tribunal de INDECOPI tiene prácticamente el 100% de su jurisprudencia utilizando análisis económico del derecho. Estuvo presidido mucho tiempo por un discípulo de Calabresi, que además ha utilizado muy activamente esto, que la universidad lo conoce muy bien, es un amigo nuestro, Alfredo Buller, que ha venido en muchas oportunidades aquí, y que es muy interesante ver en el caso peruano, creo que es la única entidad pública de América Latina que abiertamente resuelve todos sus casos por análisis económico del derecho, ¿no? Y que ha creado toda una corriente. En general, las instituciones administrativas en el Perú han sido más permeables, porque claro, no tienen las cortapisas de la legalidad que tiene la judicatura, para utilizar el análisis económico del derecho para resolver sus conflictos. Pero yo diría que cada vez más, en el caso de las resoluciones judiciales, el interés por estas disciplinas es creciente. Y ya en la Academia Nacional de la Magistratura en el Perú hay un curso regular de análisis económico del derecho que se imparte a todos los magistrados y jueces de la República y a los candidatos a magistrados y jueces.